Manuel, buen día, un abrazo, gusto saludarte. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Gladys. Encantado de estar en el programa. Buenos días. Manuel, estamos dando lectura ya a la imputación y a la decisión del juez de mandarlo por 6 meses a Max Mendoza a la cárcel de San Pedro. ¿Qué seguimiento has estado haciendo sobre este hecho, Manuel? Bueno, primero muy buenos días. Bueno, este es el modelo del MAS, ¿no? Es bien masista todo lo que ha pasado en la CV, porque prácticamente, si recordamos, el MAS tiene el control de la mayoría de los centros de estudiantes, las FULES, la CUF, por supuesto, y los rectores. ¿Es una generalización? Sí, es una generalización, ¿no? Seguramente habrá algunas pequeñas o leves excepciones. Entonces, lo que ha pasado durante este tiempo es que el MAS, parte de su modelo autoritario, omnímono, se ha dado a la tarea de tomar el control social de todas las instancias, no solo del Estado, donde se vulnera el Estado de Derecho, pero también de la sociedad civil, ¿no? O sea, quiere tener el control absoluto de todo, ese es su modelo autoritario. Y uno de los objetivos, por supuesto, que ha sido el tema de las universidades, y lo han hecho a través de varios operadores. Max Mendoza es uno de los más destacados, sin embargo, no es el único. Tenemos una serie de instituciones, por ejemplo, la Universidad San Simón de Cochabamba, su rector ha participado en campañas políticas al lado de Evo Morales. Tienes toda la infraestructura de la universidad puesta al servicio del MAS en Cochabamba. Lo mismo ha sucedido en otras universidades. La Tomás Frías es un ejemplo. Sí, en Y bueno, Potosí. y así, sí, y así hay sucesivamente otras. Entonces, ¿cuál fue la excepción? ¿Cuál fue un poco el límite? Fue la gestión de Waldo Albarracín, ¿no? En el 2018 la UNSA recupera el protagonismo y refunda el CONADE junto a otras instituciones. Entonces, sí, también era el papel de rector, ¿no? Que tenía Waldo Albarracín. Y luego en las movilizaciones del 2019, cuando salieron las clases medias, prácticamente pues el grueso de la UMSA estuvo en las calles y eso te lo puedo afirmar, excepto los masistas, porque el MAS tiene gente en las universidades. Algunos son docentes que son también funcionarios públicos, no lo podemos negar. Acuérdense que también muchas estructuras políticas como los partidos comunistas, por mencionar algunos que otros, prácticamente que hacían vida política en la universidad, han hecho una mutación, ¿no? Hacia el Estado, funcionarios públicos, y ha habido personajes como por ejemplo el señor Héctor Arce, no el actual diputado, sino el que está en la OEA, que durante muchos años ha convertido a la Facultad de Derecho de la UNSA, y lo podemos decir absolutamente de manera abierta, en un bastión del MAS, no solamente controlando centros de estudiantes, controlando a las autoridades de las carreras, sino que articulando toda una red, ¿no? Que va desde la universidad, tú eres estudiante de Derecho, y sabes que si eres de este engranaje del MAS, de este aparato del MAS, al salir tienes la posibilidad, y esto, Nicolás y Gladys, no es ninguna mentira, es absolutamente cierto, o siendo estudiante tienes la posibilidad de ir a hacer pasantías a los juzgados, ¿no? Con los jueces masistas, tienes la posibilidad de tener con el carnet del MAS la posibilidad de aperturarte luego para ser fiscal, tienes absolutamente el 100% garantizado de poder ser notario, ¿no? Tienes también la posibilidad, si es que no te puedes acomodar como masista en estas instancias, terminar trabajando en el Ministerio de Justicia o en alguna otra institución como asesor legal. Entonces, fíjate cómo el MAS agarró toda la estructura, ¿no? Pero partiendo de las universidades para instaurar este aparato, claro, de un régimen totalitario, de un régimen corrupto, etcétera, etcétera. Y lo que ahora estamos viendo es, pues, una punta de iceberg, una de las puntas del ovillo, que tiene varias, con el señor Max Mendoza, y por supuesto, luego seguro vamos a hablar un poquito más a detalle, lo que quieren es tapar esto que te estoy describiendo, buscando una cabeza de turco, un chivo expiatorio, que sería el señor Max Mendoza,
ya desprestigiado, puesto en evidencia y seguramente caerle con todo el rigor, ¿no?, de la ley, entre comillas, otra especie de señor Aramayo, ¿no?, del Fondo Indígena, para depositarle en él toda esta corrupción, toda esta podredumbre y tratar de esconder y de salvar a estos otros operadores que se siguen quedando en las universidades y que han generado una profunda crisis del sistema universitario, del que seguramente también vamos a hablar más adelante. Estamos conversando con Manuel Morales Álvarez, él es escritor, él es analista. Manuel, sin embargo, cuando aparecen este tipo de hechos, yo titulé el programa La crisis institucional, y esto ya es el clímax de lo que es la corrupción en el país, de cómo se ha enquistado la corrupción en todas las instituciones. No sé si hay alguna institución que todavía puede salvarse. No sé si la iglesia o qué sector, aunque la iglesia también está salpicada de hechos cuestionados, qué sé yo, pero creo que en el país no hay una institución libre, transparente, que se salve de estos hechos tan cuestionados como es la corrupción, querido Manuel. Sí, es un cáncer, ¿no ve? Ya hace metástasis. ¿Qué significa que hace metástasis? Tú aprietas aquí, salta la pus, pero ya está generándose el tumor en otros lugares. ¿Por qué? Porque hay toda una conexión, ¿no? Hay toda una red, y esa red es el Estado en manos del MAS, pero la columna vertebral, digamos, es el MAS, el Movimiento al Socialismo, que ya una vez te lo dije, Nicolás y Gladys, están corruptos hasta el tuétano, o sea, ya es un tema genético en ellos. Aunque algún biólogo me pueda sacar la mugre, es genético, están hasta el tuétano impregnados de corrupción. Es decir, ya no tienen salvación, o sea, ya es un cáncer, ya han probado lo que es robar, han probado lo que es engañar. Por supuesto que no les queda ningún rubor en el rostro, lo único que quieren es ver cómo salvan la situación. Por lo tanto, siendo el MAS un cáncer, la única manera de salvar a nuestras instituciones, y esto parecerá un poco duro, radical, no sé, es sacar al masismo de todo el tejido institucional boliviano. Y volviendo al tema de las universidades, ¿no? Tenemos pues un conjunto de universidades que en los últimos años también han evolucionado, han mostrado ciertas transformaciones. Y te quiero comentar que todo gira en torno a la presencia de camarillas. Tú hablas con cualquier universitario y te va a decir todo es roscas. Hay un pasanaco entre las universidades, entre los grupos de poder. En este momento te puedo decir que prácticamente no habría una seria oposición ni a nivel estudiantil, ni a nivel docente, peor administrativos, y mucho menos a nivel de autoridades universitarias que se animen a denunciar lo que está pasando, o que se animen desde la academia, desde la teoría o desde el lado institucional a frenar esta situación. O sea, ya es un descalabro, es un descontrol absoluto. El MAS realmente todo lo que toca lo descompone. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Tal vez podemos entrar a ver algunos detalles, pero sí, las universidades se nos están yendo a pique, y con ellas la posibilidad de generar ciencia, la posibilidad de generar pensamiento crítico, su aporte al desarrollo nacional. En fin, es terrible lo que está sucediendo. Don Manuel, ¿por qué es difícil cambiar todo esto que está pasando dentro de las universidades? ¿Por qué no se puede modificar? ¿Qué es lo que está pasando? La mayoría de los estudiantes y los docentes definitivamente se han sometido al poder político, al MAS, ¿o hay algo más que está pasando dentro de las universidades? Sí, lo que pasa es que en las universidades tienen un espacio de generación económica gracias a la lucha autonomista, ¿no? Entonces reciben, como el Fondo Indígena, como la Renta Dignidad, una parte no muy considerable del IDH, pero gracias al régimen autonómico tienen consolidado su financiamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que ha hecho el gobierno para doblegar a las universidades? Aparte de esto que te he narrado, que es la toma física, ¿no ve? Orgánica, estructural del MAS. Lo que han hecho los ministros, y en eso Luis Arce ha sido experto, y el actual ministro de Economía y Finanzas, es estrangular al sistema universitario, ¿no? Con el tema del presupuesto.
Entonces, por un lado, la universidad no tiene capacidad de salir a las calles a movilizarse, entonces les han puesto una serie de controles. Prácticamente la autonomía económica está en manos del ministerio, que si bien les da recursos, pero también les condiciona, ¿no? Ciertas políticas, de tal manera que el objetivo del MAS, el objetivo supremo, es que no salga la universidad a las calles. Ese es el objetivo supremo. Mucho menos que el movimiento universitario retorne al tema del CONADE, por ejemplo. Por eso vas a escucharlo al actual rector, al señor de la Chalinita Roja, ¿no? Que Heredia. Heredia, exacto. Tiene un problema de protagonismo individual, lo que ustedes quieran, pero no piensa volver al CONADE, ¿no? ¿Por qué? Porque para él sería romper, digamos, este pacto de silencio que tiene con el MAS. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de las universidades? Pero era muy cuestionador del movimiento al socialismo en su momento, ¿no? Y más en campaña, cuando estaba en campaña para ser rector, ¿no? Ha sido muy cuestionador del MAS. Claro, es que en campaña él sabía que había una base social que todavía venía de las movilizaciones del 2019 y que la única manera de ganar era haciéndole escuchar a este sector una voz que más o menos vaya en la sintonía de las movilizaciones que hubo el 2019, parte del 2020. Entonces tenemos un rector absolutamente subordinado, sin personalidad, etcétera, etcétera. Pero te estaba explicando que dentro de las universidades hay unos espacios de poder muy grandes. Los docentes están bien pagados, Nicolás y Gladys, ¿no? No solo es el tema de Max Mendoza, que ha ganado un sueldo fabuloso. Hay una buena paga, hay un buen seguro, y las cúpulas dentro de las universidades se han dado cuenta que pueden rotar. Es decir, una gestión puede ser autoridad de un grupo, a la siguiente gestión son derrotados, sube otro grupo, van haciendo una especie de pasanacu, pero todos van administrando los bienes universitarios. Pero aquí han ido surgiendo algunas cosas nuevas que tal vez yo les pueda comentar como algo novedoso, como un plus, digamos, ¿no? Uno de ellos es el tema de la transnacionalización de las universidades. Es decir, las universidades hasta el 70 tenían un rol, generar ciencia, pensamiento crítico, aportar al país y ayudar a que el Estado se transforme, ¿no? Y se logre una liberación económica. Ya en la década de los 90, y especialmente en la última década, ha ingresado la transnacionalización. ¿Qué significa esto, no? Que las facultades se han dado cuenta de que hay un inmenso negocio en los posgrados. Entonces, de pronto tú, Gladys, has estudiado comunicación, y ¿qué tal un diplomado en desarrollo y comunicación? O qué tal, digamos, la posibilidad de que tengas una maestría, ¿no? Etcétera. ¿Y qué tal si lo hacemos con Harvard, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos con la Universidad de La Habana o con la Universidad de Buenos Aires? Entonces han empezado a surgir como hongos estos posgrados. ¿Y cuánto cuesta, Nicolás, Gladys, una maestría, un doctorado, no? No te cuesta 200 pesos. Estamos hablando de $4,000, estamos hablando, y mucha gente, bueno, se mete a esos sistemas y son autónomos incluso a la administración de las facultades o de las carreras. Entonces, los posgrados se han convertido en una mina de oro. Cada posgrado tiene su propio local, su propia infraestructura, pero todos bajo la onda de la transnacionalización. Entonces, ¿qué significa esto? Todos los posgrados han abierto las puertas a la ciencia y al conocimiento que se desarrolla en otros países, bueno o malo. De pronto tú tienes posgrados, como lo hacen las universidades privadas, que lo puede dictar un docente prestigioso, digamos, en materia penal de la Argentina o de Italia, o finalmente tú tienes un economista, un magíster desde Inglaterra, que te van a dar las últimas teorías en modelos econométricos, etcétera, etcétera, o te traen sociólogos de la onda francesa, ¿no? O del Brasil o de la Argentina, en fin, de tal manera que la universidad ha perdido su carácter de soberanía en cuanto a conocimiento. Entonces, esto es uno de los factores, aparte del tema de la corrupción. Y así sucesivamente, tú vas a encontrar que la universidad, y esto es lo duro, no produce nada para el desarrollo nacional. Sí para la corrupción, en eso estamos de acuerdo, pero yo quisiera preguntarles a ustedes qué proyecto hecho por la universidad se está implementando en estos días en cualquier lugar del país. Ninguno, muy pocos, ¿no?
Entonces, tú tienes ahí tantos universitarios que están saliendo, algunos de ellos que ni siquiera pueden redactar una carta para postularse a un trabajo. Tú tienes una serie de universitarios en este momento que su única herramienta para hacer teoría, para escribir algo, es copiar y bajar algo de internet. Y te estoy diciendo al nivel de profesionales, ¿no? Tú tienes en este momento una serie de universitarios que no son capaces de distinguir una teoría respecto a la otra dentro de su carrera, sino que se aferran a algunas corrientes en función de que haya docentes que los puedan habilitar para el mercado de trabajo. Entonces, la crisis institucional, Nicolás, es mucho más grande de lo que aparenta este iceberg, esta punta de iceberg o esta punta del ovillo de la corrupción de Max Mendoza, del MAS. Y la situación es mucho más grave dentro de las aulas universitarias, que con el efecto de la pandemia, tú tienes a estudiantes en este momento que no te pueden describir aspectos centrales de la realidad nacional. Hemos bajado de nivel, no solo a nivel educativo de secundaria o primaria, sino que a nivel universitario nos hemos ido al piso. Y en toda esta gama de mediocridad, por supuesto, pues que la gente del MAS van a ser los que reinen. Por supuesto que Max Mendoza va a ser uno de los aliados más firmes que ha tenido Morales, su principal operador dentro de las universidades, y lo que han hecho es hacer hincar a todo el sistema universitario al servicio del movimiento al socialismo. Manuel, uno lo que no entiende, ¿no? No sé cuándo surge eso de que al dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana hay que pagarlo, cuando sabemos que las direcciones... todas de rango sindical, ¿no es cierto? La Federación Universitaria Local también es de rango sindical, es de rango de interés de los estudiantes y por tanto los cargos son ad honorem. Los estudiantes se postulan a las FULES, se postulan a las confederaciones universitarias locales solo con el interés de dirigir a su institución, como son las universidades y los universitarios. Pero de pronto aparecen con sueldos de 22.000, imagina. Solo conocemos aquello. ¿Será que la plata del IDH también ha ido a ser parte de ese pago? ¿O solo con las inscripciones, con los recursos de las inscripciones se pagaba aquello? Y si a uno le pagaban, de seguro por atrás deben haber otros, ¿no? Yo creo que se tendría que hacer una auditoría. Y una pena, cuando decimos que las universidades están metidas en una crisis institucional, da una pena, querido Manuel, así es. Cuando nuestras universidades tendrían que estar preparadas para en bulo. A ver, ¿no hay técnicos que puedan capaces para dirigir bulo? ¿No hay técnicos ingenieros capaces de lanzarse a hacer proyectos para el salar de Uyuni, para la producción de litio? Y tantos otros rubros, ¿no es cierto? Estamos trayendo gente de afuera, pero no sé... ¿A dónde apuntan las universidades? No estoy cuestionando el tema de la autonomía. La autonomía es una conquista. Eso indudablemente no, con este hecho de que aparecen los sueldos extraordinarios, hay que quitar la autonomía, hay que revisar. Tontera, eso ya es... eso es un exabrupto, yo diría. Sin tocar las autonomías universitarias, se pueden hacer otro tipo de auditorías para esclarecer todos estos hechos, Manuel. Así es, lo que tú dices es que ha habido un momento en el que los centros de estudiantes han empezado a recibir plata. Te estoy hablando de los centros de estudiantes como la célula, ¿no ve? Es lo más básico que hay, una carrera, un centro de estudiantes, ¿no? Y de pronto han empezado a recibir plata precisamente de los proyectos del IDH, ¿no? Porque la universidad ha empezado a recibir, y por supuesto, como les llegaban recursos económicos que no eran dentro del ámbito universitario tradicional, han empezado a elaborar y de ahí han empezado a recibir. El otro tema es que los docentes, de manera muy perversa, se han dado cuenta que controlando al estamento estudiantil tienes la posibilidad de ser autoridad electa, reelecta, o en este cambalache que te digo que ha habido, este pasanacu, esta rotación. De pronto, controlar a los estudiantes te significa ser autoridad por 3, 4 años, o 1 año o 2 años, dependiendo de la instancia universitaria, y de pronto el voto estudiantil ha empezado a cobrar mucha fuerza. Pero lo que sucede en la UPEA es algo alucinante, es algo jamás pensado, porque en la UPEA
no existe la paridad docente estudiantil. ¿Qué significa eso? Que todos los votos universitarios hacen el 50% y todos los votos docentes el 50%. Esa es la paridad universitaria. En la UPA no se ha ido por ese camino. Y en la UPA hay un voto que no es ponderado. ¿Esto qué significa? Que si en una carrera, te pongo el ejemplo, hay 2.000 estudiantes y hay 20 docentes, ¿no? Tú ganas la elección con el 50% más uno. Entonces, basta con que 1.010 estudiantes o 1.000 estudiantes o 1.005 más 10 docentes o 5 docentes o lo que tú quieras te apoyen, eres autoridad. Entonces, ha sucedido ahí una metamorfosis muy grande, muy peligrosa. Bueno, es problema de la UPA, pero nosotros podemos analizarla, donde el poder ha pasado de las autoridades a los universitarios. Y de pronto tú tienes universitarios que han formado sus grupos, sus clanes, ya no van a estudiar, obviamente. ¿Para qué lo van a hacer? Si controlan a los docentes, si los pueden cambiar. Entonces, ha habido una época en que en la UPA, por decirte algo, te voy a poner un ejemplo. Digamos, para algunas materias en ciencias sociales se postulaban personas con formación marxista, de cualquier partido, lo que tú quieras, ¿no? Y de pronto los estudiantes tenían una visión indianista. Entonces estabas perdido, ¿no? Han votado, han separado de la UPA personas que tenían otra corriente, han ingresado personas que tenían una visión indianista, catarista, indigenista, claro, coludidos con esta mayoría estudiantil. Y luego, si les daba la gana, los estudiantes te sacaban a patadas en asamblea, ¿no? Entonces han empezado a ejercer un veto y un control estudiantil, y ahí te voy a lanzar un nombrecito. Eva Copa era dirigente de la carrera de trabajo social y ella practicó esta forma de control, de veto que hacían los estudiantes de poner, bajar autoridades, y por supuesto esto luego se ha extendido a otras prácticas sociales. Entonces tú tienes en la universidad docentes que capturan los posgrados, ¿no? Y esos posgrados van en función de sus bolsillos, sus intereses, su pequeño grupo. Tú tienes dentro de la universidad grupos de docentes que capturan sindicatos de docentes, capturan direcciones de carrera, capturan facultades y por lo tanto ahí ejercen su poder. Y por el otro lado, otro tema que también es importante señalarlo, es que en este momento estamos viviendo una situación de fraccionamiento de las universidades. Y en eso, Nicolás y Glass, no os voy a mentir. Tú dices, la UNSA, ¿no? El rector ya. Mentira, está fragmentada. Cuando hablamos de la UNSA estamos hablando de 13 facultades, cada una de ellas autónomas, cada una de ellas independientes, que entre las máximas autoridades hacen acuerdos, hacen alianzas, hacen arreglos, y de pronto tú vas a tener que hay facultades X o Z, donde el decano hace lo que le da la gana, incluso en contra de lo que el rector u otras instancias pueden hacer. De tal manera que, además de la crisis institucional, tenemos un fraccionamiento, ¿no?, interno de las universidades y, por supuesto, los niveles de coordinación son mínimos, pero ahí cada cual jala por su lado, cada cual hace lo que le da la gana, y en ese contexto, por supuesto, que los universitarios han empezado a recibir dinero, y esta es también la madre del cordero, porque gente sin formación, gente que tiene que dedicarse a la educación, está administrando mucha plata, tiene el poder de vetar o de votar a docentes, tiene la posibilidad de que la universidad nade en esta mediocridad, porque con ese equipo, Nicolás y Gladys, tú no vas a tener una universidad científica, tecnológica, no vas a tener una universidad que apueste por el progreso del país, que esté orientada a generar nuevos proyectos de desarrollo o que aporte incluso al Estado. Fíjate cómo incluso esta situación de crisis universitaria hasta es negativa para el mismo Estado plurinacional, le pondremos así, que dentro de sus funcionarios públicos tiene una cáfila de mediocres también, que jalan apenas el Estado hacia alguna dirección, y esos son los resultados. Este es el modelo del MAS, esta es la universidad del MAS, así quiere el MAS que esto funcione, y bueno, y ahora tienen un chivo expiatorio sobre el cual seguramente van a descargar toda su energía. ¿Cuándo se ha perdido el norte, don Manuel, en este tema? ¿Cuándo se ha cambiado
de repente aquel espíritu con el que han sido creados los centros de estudiantes, ¿no? Algunos dicen, pero bueno, desde que se ha creado la universidad se tenía aquel tipo de problemas, ¿no? Pero otros dicen que no, que en los últimos años ha sido así. ¿Cuándo ha habido este quiebre tal vez donde ya los propios estudiantes han visto más lo económico u otro tipo de beneficios, ¿no? Que lo académico? Sí, yo creo que ha sido en 1989, ¿no? O sea, y no es un tema ideológico, es cuando cae el muro de Berlín y se derrumba, ¿no? Toda esa parte del mundo y todo el planeta dice, todos somos capitalistas, vamos a ir por la vía del capitalismo. Entonces, en ese contexto pierde todo sentido esa interesante izquierda que había en la universidad, ¿no? No estamos hablando de una izquierda vinculada al MAS, no estamos hablando de una izquierda inteligente que quería desarrollar ciencia, tecnología, y por supuesto, yo creo que en 1989 se cae esto y ahí empiezan a fagocitarse internamente las mismas universidades, ¿no? Con este modelo que te he dicho de transnacionalización, de volver mercantilista la educación superior, porque ahí, por ejemplo, con la transnacionalización, con los posgrados, sí la universidad es mercantilista al 100%. Claro, tú entras a la UNSA, por ejemplo, pagas tu matrícula, creo que es 17 bolivianos o 27, ¿no? Y está bien, estás bien chocho ahí, ¿no ve? Pero ya los posgrados ya es una educación mercantilizada. En ninguna parte se ha planteado que las universidades cobren hasta $6,000 por un posgrado o un postdoctorado, ¿no? Entonces ya eso ha entrado al mundo de la mercantilización. Entonces en las universidades rige la mercantilización, son hipercompetitivas con las universidades privadas, incluso les ganan. Hay posgrados, hay doctorados, postdoctorados en este momento, por ejemplo en la UNSA, que lo dejan chiquitito a cualquier universidad privada, a la católica, a la universidad privada boliviana, en fin, porque además han incorporado este contenido transnacional. Entonces, la ciencia, la cultura que se dictan en las universidades se ha transnacionalizado, no hay barreras ahí de seguridad nacional, nada de eso, y por lo pronto tienes ahí pues ahora también una cantera muy grande de profesionales que tienen 3, 4 títulos, pero habrá que evaluar cuál es su práctica cotidiana, ¿no? Y cuál es su aporte al desarrollo del país. Lo triste en el país es quienes abanderaban hace años el socialismo en el marco de un discurso de igualdad para todos. Al final esos abanderados del socialismo han terminado siendo los capitalistas número uno, ¿no? Nunca había visto yo direcciones sindicales hoy en día que reciben jugosos ingresos. Nunca había visto que esas organizaciones que peleaban desde las bases hoy reciban como regalos automóviles, reciban hoteles, reciban construcciones suntuosos, ¿no? Increíble, increíble. O sea, yo creo que los operadores del movimiento al socialismo están viviendo la mejor época que podía darles el discurso del socialismo, querido Manuel, ¿no es cierto? Y eso indudablemente ha cundido en otras organizaciones más, como las federaciones universitarias, como la Confederación Universitaria Boliviana. Sí, a la COP les regalan un hotel, ¿no es cierto?, para que sus dirigentes hagan y deshagan, les regalan vagonetas, les regalan casas. ¡Wow! ¿No? Imagínate. Claro. O sea, hay una distorsión total. Así es, y lo que tú dices es cierto. Sí. Aquí yo creo que con el MAS ha muerto la izquierda, esa izquierda con este discurso hueco, oportunista, ¿no? Bueno, la derecha siempre ha sido derecha, el MAS es un partido también de derecha, entonces hemos llegado a una coyuntura donde las dos cosas se han juntado, se han mezclado, pero al final la corrupción, porque ese es el tema que nos interesa a nosotros, ¿no? La desinstitucionalización, la democracia, por supuesto que están emergiendo como el instrumento, el proyecto histórico que Bolivia tiene que reivindicar. Eso de la izquierda, ese falso izquierdismo, ese indigenismo pachamamista del MAS y demás, se está desmoronando día a día. Ahora, en el tema universitario, por supuesto que esta lucha ideológica ha sido pues más frágil, ¿no? A ver, Nicolás, imagínate a un Kelka, un dirigente de la FUL,
con 2 millones de bolivianos haciendo campaña. E imagínatelo al frente al URUS del POR, ¿no ve? Tendremos 200 bolivianos de partida para hacer su campaña. La posibilidad de que URUS gane es del 0,00, ¿no ve? Por ciento, ¿no? Y la posibilidad de que gane un masista... ¿Del Quelca? ¿Del Quelali o del Quelca? Estamos hablando del Quelali, ¿no ve? El dirigente de la O. Álvaro Quelali. Exacto, sí, el Quelali. ¿No? Quelali. Entonces imagínate un tipo así con 2 millones, todo el aparato del Estado a su favor, más la corrupción de la UNSA, por supuesto que va a ganar siempre la full. Entonces, esos grupos de izquierda que ya están desubicados, descontextualizados, ya no le aportan nada a la universidad tampoco. La única posibilidad de rescatar la universidad va a ser desde fuera de la universidad, ya no desde adentro. En eso yo te soy sincero, Nicolás. Dentro de la universidad yo no veo nada, nada, por ningún lado. Va a tener que ser un nuevo país, un nuevo gobierno, no sé, otras cosas, las que saquen a la universidad de su letargo, como lo hicieron las movilizaciones del 2019, ¿no? Porque sí, los jóvenes y las chicas de la universidad han estado en primera fila ahí peleando en la Plaza Murillo, ¿no? O sea, sí tenemos pues buenos datos, buena referencia de que lo mejor de la juventud paseña se ha movilizado en 2019 para defender su democracia. Entonces, así es, ese es el modelo del MAS, ¿no? Como te dije, es la corrupción llevada al tuétano, y este es el modelo de Evo Morales, ¿no? Esta es la obra, el resultado, el efecto de Evo Morales. Desinstitucionalizar, comprar dirigentes, hacer que las universidades nunca se movilicen. Como no te apoyan, entonces que estén muertas, ¿no? Que estén inutilizadas, que no puedan generar voz alguna, alternativa alguna, y por lo tanto ese es el proyecto de Evo Morales y ese es el resultado nefasto de la obra de Evo Morales en las universidades. Pero sería grave, don Manuel, que se hagan las cosas, perdón, Nico, sería grave que se haga cualquier cambio desde fuera, no desde dentro, porque claro, el temor puede ser que se vaya en contra de la autonomía. Claro, cuando te digo desde fuera es por supuesto respetando la autonomía, pero creo que hoy día empieza un congreso, ¿no ven? Potosí. A ver, veremos cómo ellos replantean el tema de la autonomía. Yo les quiero señalar que la autonomía ha sido muy visionaria y años antes de que se hable de lenguas, reconocimiento de lenguas, ya existían las carreras de lingüística en la UNSA. Estoy hablando hace 30, 40 años atrás, antes de este Estado plurinacional. Ya en las universidades, el 70 y luego en los congresos universitarios, ya se habló de educación intercultural, ¿no? Se habló de una serie de aspectos que luego fueron adoptados en la actual Constitución. Entonces, yo confío en que la autonomía universitaria en algún momento logre salvar al sistema universitario y ponga nuevamente a la universidad. Pero si eso va a demorar, tiene que ser desde afuera, ¿no? Sin violar la autonomía. Tiene que ser desde afuera a partir de la sana crítica, que se haga a mostrar los resultados lamentables, calamitosos, ¿no? De la universidad, la formación en ciencia y tecnología de los profesionales bolivianos, que prácticamente estamos liquidados, ¿no? El profesional boliviano, lo digo sin pelos en la lengua, es un mediocre que lo único que busca es un Estado, es una pega en el Estado para sentarse, rascarse la panza, hurgar una computadora y no mover un solo dedo por el desarrollo del país. Es decir, ese modelo del MAS en las universidades, ese perfil de profesional, misógeno, borracho, ¿no? Violador en potencia, violador de derechos humanos, subordinado al poder, amarraguatos, todo eso, ese es el modelo que nos ha dado el MAS. Y yo no vislumbro un modelo alternativo en este momento de un universitario, porque no te lo puedo describir, porque no existe en este momento. Yo vi a los mejores universitarios en las calles el 2019, luchando contra la policía, defendiendo la democracia. Ahí sí he visto a los jóvenes de la Resistencia, Plaza Murillo, Kilómetro Cero, ¿no? Pero ahora prácticamente ya no veo esa otra alternativa de universitario. Claro, no vamos a tener eso desde el Avelino Signani mismo, pues, querido Manuel, ¿no? ¿Qué es el Avelino Signani? A ver, es un retroceso a la educación
¿no es cierto? Tremendo. El Avelino Cignani, si resucitaría, se moriría de nuevo, porque obviamente ellos apostaban a la superación del campesino, por eso peleaban por la educación, por la inclusión del hermano campesino en el tema educativo. No peleaban por postrar la educación en el país y que se malentendió. Por eso hoy por ejemplo, los Profocom, que son centros de adoctrinamiento a los maestros, son para llevar a esa postración y no para buscar una educación científica y propositiva para el desarrollo del país, ¿no? Tengo aquí un mensajito, a ver, antes de que te vayas, Manuel, dice Mario Velázquez, dice Nico, Gladys, y en otro formato, buenos días. No me queda nada más que felicitarlo a Max Mendoza, porque se los montó a todos los disque estudiantes universitarios, docentes, rectores, sindicato, todos esos vivillos y cómplices. Saludos, con estas cositas de cocina nos están mareando. Algo se está tramando en Bolivia por parte del narcogobierno y los corruptos de Bolivia. Despierta Bolivia, dice ese mensajito. Huele a masista 3-0, dice, Heredia es masista, una vergüenza para la UMSA, dice ese otro mensaje. Zambrán Casas Blanco escribe, dice, toda la verdad, lo que dice don Manuel. En las universidades hay roscas políticas. Si te opones, te amenazan con procesos universitarios. Hasta hay grupos de choque donde están vigilando a cada cual que se opone. Hay mucha burocracia. ¿Cómo podemos hacer cambios radicales? Dice ese otro mensajito. Hilda Valdés Gutiérrez dice, buen día, dice... Otro mensajito, Hernán Manrique, se siente que tomar acciones en nuestra universidad paseña, la UMSA, y también en el sistema universitario boliviano para evitar el abuso de los clanes familiares, pero el capo del Chapare, el Evaristo, que ni se antoje meter mano en la autonomía universitaria, porque será peor, dice ese mensaje. José Richard Aguilar, don Nicolás, cada semana una payasada del MAS, debería abrir un circo como primer acto de arte, la corrupción, dice ese mensajito. Canasa Amalier escribe, muy cierto, ahí te forman más un empleado teórico y muy poco para emprender, dice ese otro mensajito. Gris Miso, ese tipo de profesionales tenía la ex senadora Eva Copa, que ni una carta podía redactar, dice ese otro mensaje. N mensajes aquí en el programa en otro formato. Marcelo Castillo escribió, dice, en otros países los que ocupan estos cargos son los mejores alumnos. Aquí en el país plurinarco ocupan los peores alumnos. Una vergüenza, dice ese mensaje. Grace Carrasco, con la detención de este picapiedra simplemente se lo está protegiendo porque en el Congreso su vida corría peligro. Porque con Potosí no es chiste, dice ese mensajito. Autonomías en Bolivia no existe, todo depende del Estado. Por si no te has dado cuenta, Nico, ¿por qué somos país tercermundista, pobre y consumidor? Dice esos mensajitos. Manuel, te agradecemos muchísimo. Pucha, has revolucionado aquí los mensajes, hermano. Grave. Sí, no, gracias. No, gracias a ustedes. Sí, yo creo que vale la pena pues hablar de esos temas a profundidad, ¿no? Lo último que hablabas de Lizardo Pérez y el Avelino Cignani, claro, a mí también me da bronca esa ley, ¿no? La forma como la han instrumentalizado. Pero leyendo la obra de Avelino y de Cignani es para sacarse el sombrero, ¿no? Hicieron un modelo educativo propio que llegó hasta México. México se lo quiso apropiar, ¿no? O sea, pero esos son los temas, pues, profundos que hay que recuperar. Y no esa chanfaina de esa ley Avelino Cignani y el Profocom. Un día de esos podemos hablar sobre las tesis del Profocom y realmente es una vergüenza porque le han bajado el nivel al piso, ¿no? Ya les voy a estar comentando sobre esos otros temas en otra oportunidad. Muchas gracias, Nicolás y Gladys.